Ahí estamos. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, como cada lunes, de entrevista con distintos hermanos, bueno, que nos van compartiendo todo lo que el Señor va haciendo en sus vidas. Hoy virtualmente nos hemos cruzado hasta México. Esto de la pandemia nos permite viajar virtualmente a otros lugares como es la hermosa México. Así que quiero agradecerle a Marisol por su tiempo, por este rato de compartir con nosotros. Así que Marisol, muy buenas noches y Muy gracias buenas noches. por tu tiempo. Gracias a ti, José. Qué placer. Un saludo a todos en Argentina y bueno, a las otras partes en México, si nos están viendo y a otros lugares, muchos saludos. Qué bueno. Bueno, Marisol, para empezar esta entrevista nos gustaría saber quién es Marisol, ¿no? Marisol, bueno, ya que sé mi identidad, soy una hija de Dios muy amada, que la regó mucho. Mi salmo, el que me queda muy bien, es el de no moriré, sino viviré y contaré las obras del Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. Eso es básicamente lo que soy yo. Soy una, eh, soy una mujer que está casada, gracias a Dios. Tengo 3 hijos, tengo un niño y 2 niñas, y todos son chiquitos, 6, 4, 2 años. Profesionista, es, con perfil artístico y mercadotecnia, comunicación. Pero ahorita soy una apasionada de Dios, es lo que me sostiene, y obviamente también de conocer la Iglesia Católica y de a tomar provecho de todo lo que nos da. Amén. Bueno, contanos, Marisol, ya que nos hiciste un poquito una presentación de tu vida, contanos cómo fue, cómo llega el Señor a tu vida, cómo fue ese encuentro, contanos un poquito cómo fue esos primeros comienzos. Claro que sí, José. Mira, pues yo nací en el seno de una familia católica, como se le llama, ¿no? Pero realmente no era una familia con la fe en Jesucristo, en la Virgen, que de vez en cuando íbamos a misa y así. Este, pero no estaba muy educada, vamos a decir, o formada en la Ujú. fe católica. Pero a mí sí me pusieron desde chica en la primaria en una escuela del Opus Dei. Entonces yo sí llevé toda la formación católica, yo tenía ahí siempre los sacramentos disponibles, yo tenía la catequesis, yo conocía sobre los santos, pues maravilloso, ¿no? Esta parte muy bonita. Pero en mi casa pues no era muy formal el catolicismo, entonces era, vamos a decir, light, catolicismo light. Claro. Sí, entonces mi historia espiritual comienza desde muy chiquita porque yo tenía 2 años y medio y mi hermana me lleva 4 años, es mayor, y las dos Ujú. teníamos una sensibilidad muy especial de que en la noche percibíamos presencias, ¿no? Presencias espirituales que eran como unas sombras que nos acechaban. En la noche nos interrumpían el sueño y nos robaban la tranquilidad, a pesar de haber rezado ya pues en nuestras oraciones del Padre Nuestro, la de María, nuestro ángel de la guarda. Sí, sí. Entonces, como que desde muy chica empiezo a sentir esas cosas, como que había un mundo espiritual, ¿no? Ahora que soy más grande y que he pasado por muchas cosas y por gracia de Dios puedo entender que esas presencias eran tan vivas y eran malas, eran malignas, porque en esa casa en la que yo habité existió una situación de abuso Ujú. sexual infantil. Entonces, estas presencias toman más vigor, vamos a decir, se fortalecen cuando los seres humanos que estamos heridos de alguna manera, o estamos débiles o estamos en pecado, nos dejamos ser influenciados por estas presencias malignas y tomamos acciones demoníacas, porque cualquier abuso infantil, cualquier tipo de violación, son puras acciones que no vienen ni siquiera de nuestra ruptura y corrupción, o sea, viene de Claro. una influencia maligna. Entonces, como esto estaba en silencio, mm, esto estaba muy grande, gritaba, o sea, esta parte mala Sí. a nosotros nos alteraba. En la casa pues no se rezaban los rosarios, no era como que se vivía en gracia, pues, ¿no? Estas presencias me siguen hasta que estoy en una edad de 8, 9, 10 años. A Sí. pesar de que yo estaba, sí, con los sacramentos y todo esto, es curioso, pero les encanta ir con los niños pequeños, o sea, siempre te están inquietando. Y lo que yo me doy cuenta
Una era que yo tenía un cuadro de la Virgen de la Paz o la Virgen de Medugori en mi cuarto, ¿no? Mi mamá me lo puso y a mí me inspiraba mucho ese cuadro y o sea, aunque ya sabía que la Virgen no estaba en el cuadro, pero yo le hablaba a ese cuadro simplemente como en oración, o sea, yo sé que no Claro. estás aquí, pero yo dialogo contigo, madre, y tenía un diálogo continuo con mi madre María. Pero se empieza a activar la actividad paranormal a tal grado de que, por ejemplo, en la noche me levantaban y me hacían como que me ahorcaban, ¿no? O, por ejemplo, tenía pesadillas muy fuertes demoníacas. O tenía un perrito con el que dormía y en la noche seguía una presencia. O sea, ya era muy claro que algo pasaba. Y no solamente lo sentía yo, lo sentía mi hermana, lo sentía mi papá, mi mamá, o sea, en el pasillo se apagaban, se prendían las luces, a mi mamá se le movía el tapón de la leche, le bailaba, o sea, cosas muy raras. Pero también, por ejemplo, o sea, son cosas que ya me doy cuenta el por qué. Mi mamá y mi papá no tenían un buen matrimonio. Mi mamá sí leía la Biblia y tomaba talleres de oración y cosas así, pero empezó muy fuerte la tendencia de la nueva era, o sea, empezó como a entrar como filosofías o terapias de vida que te ayudan a mejorar tu vida, ¿no? O sea, y mi mamá empezó a tomar cursos, se compró unos libros que eran del caballo de Troya, que en la escuela en la que yo estaba los prohibían. Y yo no entendía por qué. Resulta que estos libros, a pesar de que se dice que es como una ficción, sí vienen inspirados de un libro que se llama Urantia, y el libro Urantia era como un libro que se supone que los seres superiores lo hicieron, en donde realmente nos muestran nuestra historia, ¿no? Cosas que no vimos y que pasaron, pero que sí te alejan de la verdad de la Biblia. Entonces, pero pues en ese entonces no, yo no entendía por qué, solo sabía que no era aprobado por la Iglesia Católica. Claro. Empecé a darme cuenta que mi mamá empezó a cambiar un poquito sus filosofías y también, por ejemplo, empezó a incursionar en el péndulo. El péndulo me llamaba mucho la atención porque se movía. Pues era como que, y luego le preguntaba, ¿no? Por ejemplo, ¿con quién se va a casar mi hermano? Con una persona que empiece con la letra A, o sea, sí, entonces es como algo que te llama la atención, ¿no? Entonces, claro que estaba yo de chismosa, de metiche, viendo, pero algo en mí también me decía que tenía que tener cuidado. También, por ejemplo, mi mamá tomaba cursos de, por ejemplo, cristales, cositas así como velas, rituales con velas blancas, o sea, de magia blanca, cositas que no sé, pero ahí estaban los libros y yo creo que ella poquito a poquito pues se iba viendo qué había, ¿no? Cuando empezó eso, la actividad paranormal creció en la casa, pero maligna, o sea, empezó Claro. a ser perturbadora. Y yo tuve una pesadilla en la que yo estoy dormida y se muestra mi cuarto tal cual y entra un torbellino a mi ventana y yo me tengo que agarrar sobre un mueble donde está el cuadro de la Virgen de Guadalupe, perdón, de Medugori. Y entonces, mientras está tratando de llevarme el torbellino, yo me agarro y la veo y ella me habla. Entonces yo le pregunto como que, ¿qué mamá o qué virgencita, qué me estás diciendo? Y ella saca su cabeza y se le transforma, se desfigura a blanco y negro con cabello chino, ya no era la imagen de la Virgen de la Paz. Claro. Y me dice algo similar a, no puedes entrar al cielo, tú no puedes entrar al cielo. O sea, que realmente lo que me dijo fue, no puedes relacerlo. Y yo decía, ¿qué es relacerlo? Pero lo que me quiso decir en mi alma fue, tú no tienes remedio, ¿no? O sea, Claro. y a pesar de que yo entendía bien que era un ataque, que ni siquiera la Virgen, cuando me levanto, no me puedo levantar todavía, es como si no pudiera volver mi alma al cuerpo, pero luego vuelve y luego volteo y veo una sombra en la esquina que estaba haciendo todo esto, manipulando todo esto, y un terror alrededor. Y a partir de ahí yo empiezo a romper mi relación o mi diálogo diario con la Virgen, porque aunque yo sabía que no era ella, ya no podía, tenía mucho miedo, o sea, entonces, aunque continúo en la Iglesia Católica, quito el diálogo de la Virgen y empiezo pues a tratar de sobrevivir con lo otro, ¿no?
Y claro. a los 14 años, una tía mía que es también se les llama así como buscadores, ¿no? Los seekers. O Sí. sea, son ciertas personas que siempre están buscando a Dios o la verdad, pues, ¿no? Ujú. El propósito de por qué estamos aquí. Entonces, ella nos llevó a toda mi familia, pero a toda mi familia, tíos, primos y así. Nos llevó era un taller de meditación trascendental en la Ujú. que te explica, o sea, qué tipo de persona eres tú en los tres tipos que hay, y luego qué tipo de dieta debes de llevar, y luego también te enseñan qué es una meditación trascendental y te dan un mantra. Entonces, pues fue la primera incursión, vamos a decir, algo distinto que no era la Iglesia Católica para mí. Estaba muy interesante, pero cuando voy al cuarto de esta persona que traía esta plática, me dice que me tiene que dar un mantra especial que no lo puedo explicar, que a nadie se lo puedo decir. Y me dice que era Inga, pero hay una palabra aquí que es mala palabra que suena muy parecido. Entonces, Ujú. a mí yo, entre inmadura y todo, pues no podía meditarlo porque me reía mucho. Entonces, qué bueno, ¿no? Qué bueno que me tocó algo así. Y antes de cerrar, vamos a decir, esa sesión o ese taller, hay un cuadro de un gurú que tiene él en la esquina y me dice, ahora tienes que hincarte. Y la foto era pues una persona como tú y como yo, ¿no? Un ser humano, y que me tenía que arrodillar ante él. Y gracias a Dios, yo no, o sea, la conciencia, el Espíritu Santo me dijo, no, 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 le dije, no me voy a arrodillar, yo me arrodillo ante Dios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, empieza eso. En la preparatoria es una época en mi hogar muy oscura, pero en mi vida social muy hermosa. Este, y, y en mi casa todos estaban en crisis, ¿no? Estaban pasando muchas cosas. A tal grado que yo seguía en la iglesia católica, yo creía en la castidad, yo luchaba por la castidad, o sea, era algo importante para mí, pero a los 19 años mis padres se divorcian. Y yo pensaba en ese tiempo que era lo correcto, ¿no? O sea, decía, claro, se iban muy mal, o sea, es mejor pues que ya no estén juntos, ¿no? Y vamos a estar bien, pero no estuvimos bien. Y a partir de ese divorcio, yo como que yo me sentía tan mal socialmente como que es muy curioso, pero en el núcleo que yo crecí, la sociedad no era tan grande en ese entonces. Y la Iglesia Católica junto con la sociedad hacía como una misma unidad, pero desgraciadamente la fe como yo la estaba ya interpretando era mucho de juicio en vez de amor, ¿no? Y en vez de corrección paternal, o sea, era más como Dios se enoja cada vez que yo peco, o sea, chinteguas, estoy regándola, o sea, cada vez que Claro. yo peco, me demuestro qué tan mala hija soy, ¿no? O sea, qué tan mala persona soy. Entonces empecé a tener ese peso. Aparte, tener una sociedad en la que movimiento en vano, movimiento que te quemas. O sea, Claro. el quemar quiere decir tu reputación se mancha. Que si Claro. hiciste esto, te manchas. Entonces, entre me mancho por el pecado en la iglesia, como me mancho por la sociedad o me mancho por las decisiones de mis padres, que en este caso era el divorcio, empecé a sentir mucho juicio, o sea, mucho peso. Ya no podía con eso. Entonces se divorcian mis padres y yo digo, bueno, la gente ya nos está viendo mal y también digo, pues la iglesia también me está viendo mal, me voy a divorciar de la iglesia, porque seguramente este peso que yo siento viene por todos los límites o por todo lo que yo crecí, los juicios de la iglesia católica. Exacto. Rompo con todo, rompo con la sociedad y rompo con la iglesia y me voy a Estados Unidos a estudiar a la universidad, Ujú. ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, bendita sea la libertad, o sea, estoy en el país de la libertad. Ahora ya voy a crear mi propia conciencia, ¿no? O sea, yo voy a encontrar la verdad, o sea, todo esto que me estaba atando, lo voy a demostrar que era pues pura cosa de los seres humanos, ¿no? O sea, entonces llego a Estados Unidos y pues bueno, ay, digo, bueno, vamos a empezar, Marisol sin etiquetas, porque allá es donde era yo, era, ¿eres hija de quién? ¿Y tu mamá es quién? ¿No? O sea, y aquí no soy nadie, soy Marisol, o sea, entonces era como bien bonito ese sentir ese que voy a empezar de nuevo, ¿no? Este,
Y sí, empezó bonito, pero duró bien poquito, porque empecé a romper la primera regla que yo defendía. ¿Y cuál crees que fue, José? Creo que ya te conté en el testimonio pasado. La primera regla que yo tenía, ¿cuál crees que rompí? ¿Qué fue lo primero que hice? Así, pues rompí la castidad, la castidad. Lo primero que hice fue cruzar esa línea, o sea, dije, porque todo el mundo lo está haciendo, pues sí, seguramente yo, o sea, pues, ¿por qué no lo voy a hacer? O sea, pero tristemente, José, o sea, no fue ni siquiera porque estaba súper enamorada, ni porque, vamos a decir que carnalmente ya no podía con mis instintos, o sea, fue rebeldía, fue, voy a cruzar esa puerta, o sea, voy a cruzar esa línea para demostrar que no estoy atada a nada, ¿no? Y cruzo esa línea y al día siguiente mi mirada cambia, mi mirada al mundo cambia. Y yo recuerdo que yo estaba muy entre asustada y a la vez asombrada. Y yo decía, caminaba por el centro comercial y veía a la gente y sentía que ya era otra persona yo. Y veía los colores distintos. O sea, me cambió todo el filtro con el que yo veía el mundo me cambió. Y yo decía, así se sentirá todo el mundo. O sea, todos los que cruzan esta línea así se sentirán. Ahora entiendo que era como un poco, o sea, que los ojos que yo tenía antes eran inocentes, ¿no? Y había también como una protección especial de Dios cuando yo me mantenía en el estado de la virginidad. Y cuando cruzo esa línea, pues es un poco como lo que pasó con Adán y Eva cuando comen del fruto, o sea, ya les cambia la vida, les cambia la percepción. Curiosamente, se me agudizaron problemas de, por ejemplo, empecé a fumar, empecé a tomar más. Sí tomaba antes, pero aquí empecé a tomar más. Y luego empecé a ser muy temerosa, muy temerosa. Y luego empecé a tener mucha baja autoestima. Mi relación con esa persona, con ese novio que yo tenía, era caótico. O sea, la cosa más desgastante, más tóxica, como le dicen. O sea, no era una relación bella. Y yo me sentía tan atada a él, como que ya había entregado algo tan importante, que yo decía, tal vez pues es que yo me tengo que casar con él porque nadie me va a querer. Esa era también otra de las cosas, ¿no? Pero lo otro era, pues ya le entregué algo muy especial, o sea, pero era una persona que abusaba psicológicamente de mí, pero abusaba porque él fue abusado, ¿no? O sea, no, ahora entiendo que sus heridas lo llevaban a eso, ¿no? Total que me fue muy mal y también o sea, esa situación me llevó a mí, haz de cuenta, a tomarme la pastilla una vez nada más, pero la pastilla el día siguiente, que fue la primera vez que yo fui a un Planned Parenthood. Me siento y yo veo salir a una jovencita de unos 15 años que sale toda así como parecía un zombie, así toda adormilada, caminando con las piernitas abiertas del dolor. Y yo no entendí qué estaba pasando, pero sabía que algo muy malo le había pasado. O sea, ahora entiendo que acababa de abortar y iba saliendo de ese aborto. Entonces yo cuando tomo esa pastilla, me acuerdo que me sentí muy sola, porque mi novio en ese entonces ni siquiera me acompañó. Yo me tomo la pastilla y tengo una crisis fuertísima hormonal, pues, cambios físicos, sale sangre de tu cuerpo porque esa pastilla es tan tóxica que lo que hace es que hace cuenta que envenena tu matriz y tu útero y lo hace un lugar inhabitable por si llega a haber un tipo de, que iba a haber un embrión, una vida, algo pasando, para que lo haga imposible. Pero si lo tienes o no lo tienes, te hace el mismo efecto, te envenena por un tiempo, por unas horas, la matriz, entonces te crea una crisis muy fuerte. Entonces desde ahí empecé a ver cómo mi corazón se endurecía y yo empecé a ser pro-choice, o sea, no solamente ya la castidad ya no la defendía, sino también empecé a decir, pues mi cuerpo, ¿no? O sea, mi decisión, mi cuerpo. Claro, si me quedo embarazada, aborto. Yo no, o sea, no voy a tener un hijo. Ya empecé a deslindarme de la posibilidad de ser madre. Empecé a sentir terror por la idea de ser madre. Una cosa te va a la otra. Me empiezo a sentir desgastada,
triste, perdida, sin propósito. Entonces empiezo a buscar a Dios, pero Dios ya no podía estar en la iglesia católica. Entonces yo empecé a decir, a ver, ando mal, tengo que buscar algo que me ayude. Entonces empecé a leer libros de superación personal, ¿no? Con eso empecé. Pero de ahí, o sea, así empecé y por 15 años me llevó una línea de aprendizaje de miles de tendencias, pero todas entran dentro de la nueva era. Y José, Claro. yo quiero decir algo muy importante. No quiere decir que todo lo que leí fue necesariamente malo o mentira. El problema de la nueva era es que mezcla la verdad con la mentira. Y si no estamos bien plantados, o sea, nuestra fe, nuestra espiritualidad, va a ser muy difícil discernir y puede ser hipnotizado. O sea, como tienen ciertas tendencias estos libros y usan cierto tipo de idiomas y lenguajes y tienen ciertos espíritus que inspiran esta lectura, tú puedes ser hipnotizado y adormilado en tu conciencia y terminas pensando en algo que es totalmente contrario a la fe cristiana o católica. O sea, por eso para mí es muy importante. Yo hablo ahorita de la iglesia católica. O sea, yo confío que Dios está operando como Él sabe con los demás. Pero para mí es muy importante hablarle a nosotros, los hermanos de la iglesia católica, porque nos estamos perdiendo a veces leyendo estas cosas, ¿no? Porque no hemos leído suficientemente la palabra de Dios o nos falta instruirnos más y conocer a Dios. Entonces, bueno, yo empecé con la programación neurolingüística. Para todos los que me están escuchando, les voy a recomendar mucho. Dos documentales que surgieron a través de la secta que se llama Nexium. Está en el Prime Video. Entonces, uno se llama The Vow, que es como el voto, y el otro se llama Seduce, que es como seducida. Y te cuentan las dos historias de cómo empieza esta secta y todo lo que sucedió para pues que la llevaran a juicio y así. Y la otra es la persona que estaba ahí hipnotizada, adormilada en su conciencia, atrapada, esclavizada en estas mentiras, cómo lo vivió y cómo la traumatizó. Y todo Claro. empieza por algo que yo empecé a estudiar, que se llama programación neurolingüística, porque esto es de Anthony Robbins. Sin duda, esta técnica funciona, pero está diseñada para romperte. Está diseñada para romper al ser humano, pero en sus traumatismos. O sea, la programación neurolingüística te sirve para una persona que en serio no es funcional en ciertas áreas de su vida, porque tiene un trauma tan arraigado. Entonces necesitan como romper ese trauma y programar algo nuevo para que esa persona pueda ser funcional en su vida. Pero imagínate, o sea, involucra hipnosis a través de las palabras y de la manera en la que tú hablas y te diriges. Entonces yo te estoy hablando, pero te estoy llevando a un tipo de hipnosis. Cuando tú estás siendo hipnotizado, estás cediendo tu voluntad a la persona que te está llevando. Si estás en buenas manos, esto va a ser algo bueno. Pero si estás en manos incorrectas, esto puede ser muy perjudicial. Y esto es lo que le pasó a esta jovencita y a estas personas que estuvieron en esta secta. ¿Por qué digo esta secta? Porque para mí la nueva era es una secta espiritual que se basa en la religión católica, cristiana, del judaísmo, del hinduismo, del budismo, del paganismo, o sea, toma miles de herramientas en la psicología, en la medicina y las mezcla. Pero el líder es Satanás, o sea, entonces ese es el problema, o sea, porque es el padre de la mentira y lo que él quiere es confundirnos, o sea, confundirnos, empezarnos a separar de la verdad por cosas que son buenas, que de alguna manera funcionan en un principio, pero ya después, poquito a poquito, te van desviando y al final lo único que va a hacer es robarte, engañarte y tratar de matarte, ¿no? O sea, entonces, bueno, después de esto estudié Deepak Chopra, estudié The Secret, que es todo es el poder de la manifestación, de la atracción, yo con mi mente, yo tengo el poder divino que atrae lo que yo quiero a mi vida. Yo soy el creador de mi propia historia, de mi propia vida. Sí. Y todo depende de mí que yo tenga lo que quiero en esta vida. O sea, es bien engañoso. Porque una cosa es que tú pienses positivo, porque sí necesitamos estar más
buscar el bien, buscar a Dios en todo, ¿no? No quiere decir que no vamos a sentirnos tristes a veces, que no vamos a ver la maldad, pero si vemos la maldad, vamos a orar, vamos a buscar el bien. Dios mío, ¿qué me quieres enseñar con esto? Pero este tipo de poder, pues, de positivismo, trata de negarte a la realidad. No existe el bien, no existe el mal. O sea, o mejor dicho, el mal es porque tú lo piensas, ¿no? O sea, híjola, qué delicado. O sea, sé siempre positiva, siempre positiva. Imposible, no podemos ser siempre positivos, pero sí podemos estar siempre enfocados en Dios y en el bien que Dios puede sacar del mal, ¿no? Entonces empecé a ser bien controladora porque todo se trata de controlar. Entonces nos empezamos a esclavizar con este tipo de herramientas, porque todo el tiempo estás pensando en cómo estás hablando para que tu resultado no vaya a ser negativo, porque no vaya a ser que algo que pensaste o dijiste haga que tu resultado en tu vida sea negativo. Entonces te empiezas a traumar, o sea, y empiezas a hablar bien raro. Después estudié budismo y luego después me fui con Eckhart Tolle del poder de la hora, que dice cosas maravillosas. Hay que enfocarnos en el ahora. Y entonces también Dios te dice, bástate de mi gracia que te daré todos los días. O sea, vamos a vivir un día a la vez. Pero pues sí, pero ya después te empieza a llevar al curso de milagros. O sea, él empieza a hablar del curso de milagros. El curso de milagros se le llama, es que es la Biblia de la nueva era, porque fue canalizado ese libro, duró 7 años, o sea, de ser escrito, y se le llama escrito, vamos a decir que es escritura automática. Y la psicóloga era Helen de la Universidad de Columbia, una persona sumamente inteligente, que un día tiene la presencia, según ella, de Jesús, y que le dice de una manera autoritaria, escribe esto, es un curso de milagros. Entonces ella empieza a escribir. Y lo que te quiere decir este libro es que lo que está en la Biblia no necesariamente fue así. O sea, toma ciertos rasgos de la Biblia, pero luego los traduce. Entonces, básicamente aquí lo tengo escrito para que no se me pase, que dice, su concepto de Dios es el de una mente, una inteligencia y espíritu impersonal que se encargó de crear al Hijo, pero no al mundo en sí, el cual apareció por emanación. Jesús no es considerado como el Hijo único de Dios, pero sí el que primero se dio cuenta de ello. Durante un sueño pensó que podía ser un creador como lo era su padre. Qué curioso, o sea, como era impersonal, pero al final era su padre. O sea, como que ahí eso pasa mucho con la nueva era. Cuando ya te empiezas a fijar, te das cuenta que no sé, o sea, que luego son opuestas las verdades que te dicen. Tarde o temprano, al principio te empiezan con una cosa y después te dicen algo opuesto de lo que te dijeron, ¿no? Y luego dice, tanto el pecado, esto es muy peligroso, tanto el pecado como la culpa no son reales, únicamente existe en los sueños de los hombres. Entonces no existe el pecado, no existe la culpa, no existe el mal y no existe el bien. Entonces, bueno, Luis Hay, que es de Tú puedes sanar tu vida, también te lleva a un curso de milagros. Ellos son de perfil, son de los cristianos de la cienciología, que no necesariamente están en el Evangelio. Ellos toman algunas cosas del Evangelio, pero usan mucho el poder de la manifestación. O sea, ellos creen también que son, vamos a decir, un Dios también. O sea, que la divinidad, que Cristo vino a darnos el ejemplo de lo que es encontrar nuestra evolución como el Dios, como Dios aquí en la tierra. O sea, nosotros somos diosesitos, pues. Claro. Y eso es lo que se empieza de todo a revolver. Entonces, tú puedes sanar tu vida, también tiene cosas bien bonitas, cosas que sí suceden. Por ejemplo, muchas de nuestras enfermedades sí son influenciadas por nuestros pensamientos, por nuestros pesares, porque no supimos enojarnos y acumulamos todo el enojo, pero no siempre es así. No siempre es así, o sea, no, es como, sí, hay pecados que nos generan enfermedad, pero hay veces que no, hay veces que son enfermedades que Dios de alguna manera las usa para que nos acerquemos a ellos. O sea,
pueden haber muchas razones y solamente con Dios podemos encontrar la verdad de dónde viene esa enfermedad. Aquí es todo porque yo me la causé. Entonces, me voy a quitar esta enfermedad pensando esta afirmación, vamos a decir. Si me da influenza, es porque me estoy dejando influenciar por el mundo. Entonces voy a decir algo como, no me dejo, yo soy una persona autónoma y mis pensamientos me mantienen sana y me mantengo inmune a la influencia del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, o sea, por no irte a tomar una pila o sea, una pastillita, te puedes incluso enfermar más, ¿no? O se te quita, porque muchas veces el mal nos causa enfermedades y nos las quita, nomás para creer que esa es la línea en la que tenemos que continuar para desviarnos de la cercanía y la petición por la salud a Dios y a la oración, los sacramentos, ¿no? Claro. Bueno, entonces también estudié Wayne Dyer, que es un filósofo que yo lo conocí, la verdad que es una persona que emanaba muchísimo amor, pero pues también te llevaba al curso de milagros. Entonces, después también Reiki, me metía que como me iniciaran en Reiki. Nunca me gustó mucho, pero pues yo quería tener todos los poderes, yo quería hacer todo lo que yo pudiera hacer, quería ser buena en esto, ¿no? Pues Reiki, que se supone que la energía sale de una bóveda universal y te ponen signos, ¿no? Y inmediatamente empiezas a sentir irradiación energética y calor en tus manos. Y la comparan con la oración, la imposición de manos. Pero es por eso los católicos muchas veces podemos caer en esto, porque hay cosas bien similares que nos recuerda eso, pero no es lo mismo, no es igual. Y luego después ese otro curso que se llama JET, que es energía integral, y es imposición de manos también, pero es con energía de ángeles. Hice el tarot angelical con la mera mera, que era a nivel mundial, Doreen Virtue. Y yo dije, bueno, es que el tarot es de ángeles, ella es la señora de los ángeles. Entonces, pues fui con ella y curiosamente, en el momento en el que yo tomo ese curso, en el momento que yo puedo leer las cartas, puedo adivinar, o sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, o sea, para que veas cómo sí, o sea, si hay una iniciación y empiezas a tener como los poderes, ¿no? Hice péndulo, armonización, porque el péndulo y la armonización era otra manera de conectar con tus ángeles o guías espirituales, y la armonización ayudabas a las personas a quitar males, ya sea dolores o seres malos o que estaban limitando a la persona, o brujería. Se supone que con eso también podías quitar ánimas, brujería y cosas así. O sea, porque eran los ángeles de Dios que te ayudaban a hacer esas liberaciones. Tomé un taller que era la apertura del tercer ojo, que es lo mismo, vamos a decir, que cuando se hace el yoga kundalini, que estás llamando a la serpiente. Pues vamos a decir que es la misma en diferente manera, en otro matiz, que es para abrir tu ojo, o sea, para poder ver más, para tener clarividencia, para, vamos a decir, despertar esos dones que tienes y esa semejanza, ese Dios que tienes interno. Curiosamente, lo mismo que Satanás dijo, ¿no? O sea, con la serpiente ahí en la tentación primera, si comes este fruto, se te abrían los ojos, serás como Dios, o sea, ay, o sea, es el mismo, es lo mismo, o sea, no ha cambiado el pecado, no ha cambiado la tentación. Es increíble. Bueno, entonces, hice canalización angelical, y la canalización angelical es básicamente que tú te abres a la guía de tus ángeles o tus ángeles, José. Por ejemplo, yo te digo, José, a ver, bien, yo te voy a ayudar, vamos a contactar a tu ángel de la guarda, o sea, ¿sí? Y me va a hablar y me va a decir qué tienes. Entonces yo me abro a esa inspiración, ¿no? Entonces sí, si escuchas muy bien y te llegan inspiraciones. Y entonces tú sales muy feliz, José, porque como el ángel de luz se disfraza muy bien, estuvo tan cerca de Dios, sabe exactamente cómo hablar, sabe exactamente lo que te sabe leer, sabe tu historia,
No sabe exactamente tu futuro, pero puede hacer un buen análisis de para dónde vas o qué trampas te va a poner, ¿no? Entonces te va guiando, te va guiando, te va guiando. Entonces tú dices, ¡oh! ¿Cómo estás hablando bien benévolo? O sea, al principio es tan hermoso, todo lo que te dice es tan bonito, pero ya después le empieza a salir el veneno. Claro. Después hice un taller. Esto yo no sé cómo me metí porque me daba muchísimo miedo, pero ahí voy. El taller con el mago Merlín. Y en octubre, el 31 de octubre, o sea, en Halloween. Y yo me acuerdo que yo le decía a ese maestro, porque era el maestro, pues, de que daba todos estos cursos, me da mucho miedo. No, es que son tus orígenes cristianos, católicos, los que te impiden abrirte a esto. Ay, mucho miedo, no sentí nada bonito en este taller. Y luego la llama Violeta, también incursioné esa filosofía que es de Elizabeth Clare Prophet, y ella te inicia en los decretos yo soy. Y el maestro ascendido es Saint Germain, que se equipara a Buda y se equipara a Jesús. O sea, ya Jesús empieza a ser un maestro ascendido, ya no es Dios. Y me di, o sea, híjolas, son de las cosas que me dieron un poquito más vergüenza. O sea, tengo un repertorio de por qué me pudo haber dado mucha vergüenza con Dios, pero eso, o sea, cuando ya sabes que Dios es el yo soy y que tú te pongas a decir que yo soy, o sea, que yo soy, agarrar su nombre, Diosito, o sea, pero ya, ya lo platicamos, ya me perdonó. Hice mediumship, peligrosísimo. El mediumship es hablar con los muertos, porque yo pensaba que se podía hacer y que era una manera de ayudar a las personas a despedirse de sus seres amados, o sea, como una manera tanatológica de ayudarles. Y ahora descubro que pues Dios no permite que hablemos con los muertos, a menos de que sea algo permitido por un sueño o algo que Él quiera, pero nunca por invocación, nunca a través ni de la ouija, ni de una persona, porque es el demonio el que te inspira eso. O sea, el demonio conoce a esa persona, sabe quién es y te empieza a inspirar incluso la manera en la que hablaba, en la que se veía, te empieza a contar cosas. Entonces la persona cree ingenuamente que sí, o sea, que sí es esa persona amada. Y bueno, es el demonio mismo el que te está... Y entonces tú estás abriendo las puertas, aparte de que yo abrí las puertas y el por mayor, también a esa persona le estás abriendo las puertas al demonio. Lo otro es, hice rituales de magia blanca, ¿lo puedes creer? O sea, ya o sea, de libros de autosuperación, terminé haciendo magia, o sea, brujita, me hice brujita, Diosito. Y luego hice, pues, rituales de manifestación, por ejemplo, era dibuja un rombo y ponle en medio lo que quieres pedirle al universo, ¿no? O sea, o a tus ángeles. Un carro blanco, por ejemplo. Y sí, me daba el carro blanco, pero ¿a costa de quién? O sea, siempre alguien tenía que pagar por eso que yo invocaba, ¿no? Total, total que me metí hasta las entrañas de esto y cada vez gastaba más dinero, cada vez como que no terminaba de llenar ese vacío que yo sentía. Yo, pues, vamos a decir que me salgo del trabajo laboral en el que yo estaba con mi familia y me meto de lleno a esto, ya con mi esposo, ya con un hijo y después tuve otra hija. A mi hija la sometí a estas terapias, yo en el vientre la cargaba y la hacía parte de estas canalizaciones, y la hacía parte de todo este movimiento energético. Llegó un punto en que yo ya no podía vivir en la realidad. O sea, yo estaba en la mitad. No podía estar en el mundo y estaba todo el tiempo pensando en cómo yo podía evolucionar más. Perdí peso, muchísima energía, muchísima salud. Estaba para todo el mundo menos para mi familia. Ya no podía encargarme de mi hija. Por ejemplo, nace mi hija Valentina y al tercer mes la dejo porque me voy a Hawái. Me voy a Hawái con esta chica, Doreen Virtue, que era la eminencia, porque ya era su penúltimo taller de ángeles. Y
como yo quería ser muy buena, yo tenía que todavía prepararme más, ¿no? Gastar más dinero, iniciarme más, ¿no? Entonces, pues voy a Hawái y me endeudo porque, pues no tenía el dinero, ¿no? Entonces, los ángeles con los que yo hablaba en ese entonces, me dijeron que no me preocupara por el dinero, que ellos me iban a pagar y iban a cubrir mis gastos. Entonces me endeudo con 40,000 pesos, que serían más o menos $2,000. Ujú. Entonces, total que, bueno, pues me endeudo, voy al taller, dejo a mi hija en lactancia. Increíble, o sea, increíble. Total que voy y yo ya no fui al mundo humano. Yo ahí me encontré con mi tribu y mi tribu se basaba en reinos. El reino de las hadas, el reino de los ángeles, el reino de las sirenas y de los unicornios. O sea, hacía qué tan perdidas estábamos en nuestra identidad que ya no nos consideramos humanos, nos consideramos seres de reinos que estábamos aquí en la tierra. O sea, en droga, estamos en una droga espiritual. Increíble, alucinados, ¿eh? Alucinados. Cuando vuelvo, yo para esto, José, curiosamente, y bendito sea Dios, yo ya había tomado el taller de oración y vida. Yo estaba muy mezclada, yo estaba viviendo en el sincretismo. Entonces yo tomé el taller de oración y vida del padre Larraña un año antes. Y ahí empecé a leer la escritura y la palabra y a orar, ¿no? Y luego también había ido a un retiro en México, en la Ciudad de México, para ayudar a las personas que habían abortado. También, porque también fui a constelaciones familiares, también me leyeron las cartas, me leyeron el café, me leyeron el cigarro, me hice yo me había hecho todo. Y constelaciones familiares era algo importante. No las estudié, pero participé muchísimo, ¿no? Entonces, eh, en las constelaciones familiares me habían dicho que, que, que básicamente cuando tú abortas no hay un problema realmente porque es un contrato de almas, ¿no? O sea, como que es una mezcla, algunas personas creen en la reencarnación o algunas personas creen como en el contrato de almas y realmente pues no hay un pecado realmente, es como ese bebito sabía que tú ibas a abortar y era parte de tu experiencia. Entonces yo cuando hacía las lecturas o las sesiones de terapia y leía las cartas de los ángeles o hacía alguna terapia, pues me basaba mucho en esas filosofías. Un día va una jovencita muy linda con su mamá y me dice que abortó y su mamá la llevó a abortar. Entonces yo le digo le digo, ay, no hay problema, era un contrato de almas, pero mi conciencia no me dejó en paz. Yo era mamá de un bebé en ese entonces yo dije, a ver, esto que le estoy diciendo y no le estoy ayudando, ¿no? Entonces, bendito sea Dios que gracias a esa situación, yo empiezo a buscar dónde hay algo para ayudar a las mujeres que han abortado, que sufren, o sea, eso, ¿no? Entonces, lo único que encontré fue el retiro de Salve Guadalupe. Y voy a Salve Sí. Guadalupe, México, era totalmente católico, totalmente católico. Entonces, yo era, imagínate, yo estaba ya de canalizadora de ángeles, voy a esto, porque es totalmente católico, y vivo la experiencia. Me encuentro con un sacerdote lindísimo y siento ganas de confesarme. Yo traía en mi vientre a Valentina, mi hija, con la que yo hacía estas terapias energéticas. Voy a moverme tantito porque se me puede acabar Sí, sí. la batería. Total que este sacerdote me dice, le digo, bueno, es que yo estoy haciendo esto. O sea, en primer lugar, yo estaba casada por el civil. Entonces yo dije, sacerdote, pues yo estoy casada por el civil. Yo hace mucho tiempo que no sigo la iglesia católica en sí, o sea, y yo estoy haciendo esto con los ángeles, le digo, y yo creo de verdad que yo estoy ayudando a la gente a que se acerque a Dios. ¿Por qué la iglesia católica no acepta este tipo de prácticas? Fue tan amoroso, me dijo, bueno, es que este tipo de prácticas, por ejemplo, en el Reiki, se ha demostrado que han habido posesiones demoníacas, ¿no? Y luego me dice, pero yo así como que lo escuché, pero no estaba muy convencida. Pero me dijo, mira, me dice, si tú creas
si tú crees que realmente estás ayudando a la gente a acercarse a Dios, Ujú. dale eso a Dios, ponlo en sus manos. Y bueno, no me dijo estás mal, no me dijo estás bien, me dijo si tú crees, dale eso y ponlo en sus manos. Entonces yo me fui muy tranquila porque me sentí muy respetada, vamos a decir. Entonces, bueno, le hice caso, pasa el tiempo, pasa lo de Hawái, que ya me voy a Hawái, que me vengo endeudada, y en ese mismo mes, en octubre, a finales, eso fue en el 2016, voy a la iglesia, siento ganas de ir a la iglesia, y voy a una iglesia que se llama Santa Elena de la Cruz, y a la hora de la comunión empiezo a sentir un hambre de comulgar, no me había pasado. Para esto, unos meses antes, me había encontrado con un libro en una iglesia, en una librería católica que se llama El don del Espíritu Santo, y venía el don de discernimiento del Espíritu Santo. Entonces, en ese libro me empiezo a dar cuenta que el discernimiento del Espíritu Santo te ayuda a ver si tú estás hablando con Dios o no estás hablando con Dios. O sea, que hay espíritus, ¿no? Entonces, por primera vez, como que me cuestioné. Y dije, o sea, que puede ser que de las cosas que yo estoy escuchando no sean de Dios. Entonces, bueno, entre que estaba yo ya orando por el discernimiento, el don del discernimiento, voy a misa, empiezo a sentir hambre, pero yo sabía que no podía comulgar. Entonces, en la hora de la comunión, siento que una presencia etérea se acerca a mí con mucho amor, como un abrazo, y entra a mi corazón. Y cuando entró a mi corazón sabía que era Jesucristo y me consoló. Yo nunca había sentido un consuelo en nada de lo que yo había estado. A lo mejor un poquito de paz, entusiasmo, o sea, alegría, poder, pero nunca había sentido ese consuelo, ese amor, no sé. Entonces yo me salí muy movida de ahí, o sea, y supe que tenía que empezar a tomar decisiones. Porque dije, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué no se supone que Jesús es un maestro ascendido? ¿Por qué siento este consuelo que no me lo dio nada? Y dije, tengo que tomar una decisión porque algo está pasando aquí, ¿no? Entonces ya en el 2010, para esto me empezaron a llegar muchos rosarios, pero aborrecía los rosarios, los aborrecía. Sentía así como un repudio. Imagínate, o sea, porque lo que estaba pasando en mi interior era que yo estaba en riesgo de posesión demoníaca, porque yo estaba trabajando con Satanás. O sea, los ángeles con los que yo trabajaba, en especial uno, era el ángel de luz, era el demonio, pues. O sea, ahora, que era el demonio en sí o uno de los, no sé, pero era demoníaco. Entonces, yo empiezo a sentir como cuando yo empiezo a hacer estas canalizaciones, un espíritu de soberbia empieza a tomar poder de mí. Entonces, no iba de acuerdo con lo que yo quería hacer. Vamos a decir que mi conciencia mis ganas de ayudar a la persona era para el bien y para Dios. Y de pronto empiezo a sentir una soberbia. Yo estaba ya enferma de soberbia, sin duda, porque era muy importante estar bien. O sea, en lo que yo estaba haciendo era muy importante ser poderosa, adivinar bien, estar bien, porque a eso me estaba dedicando. Entonces, estaba creciendo en mí la soberbia, pero este espíritu que empezaba a entrar a mi cuerpo era más soberbio. Entonces me avergonzaba yo de esa soberbia y empezaba este espíritu a cambiar mis ojos. Entonces, si yo te miraba, José, yo empezaba a ver que la mirada me empezaba a cambiar a una mirada muy fuerte, a una mirada muy dura, una mirada que se quería imponer sobre ti. O sea, entonces yo por dentro estaba en una batalla porque yo no quería esa mirada, yo quería una mirada de compasión. Y más cuando conocí el amor de Jesús que llegó gratuitamente, o sea, que era totalmente humilde, compasivo, amoroso. Entonces empecé a notar la diferencia. En noviembre me voy a la ayahuasca, que es un ritual
es un ritual pagano, en el que tú te tomas un brebaje que se llama la ayahuasca, donde está el espíritu de la abuelita, y este espíritu te va llevando a una profundidad en tu interior, y se supone que está diseñado para tener una sanación y abrir tu conciencia. Sin embargo, yo no digo, no voy a decir nada. Yo sé que hay personas que la defienden y todo. Yo sí lo que voy a decir es mi experiencia. En mi experiencia, este espíritu entró como una serpiente. Y sí me habló mucho, sí yo sentí como que había entrado en un trance, como si algo había sanado, yo sentí en ese momento, pues, pero entonces ya, bueno, va pasando el tiempo, esto es de noviembre. En enero, la Doreen Virtue, este personaje del Reino de los Ángeles, la que vendía millones de dólares, la que estaba por todo el mundo con sus libros en todas partes, la eminencia, vamos a decir, de Los Ángeles, empieza a hablar sobre Jesucristo y dice que tuvo una visión de Jesucristo porque empezó a ir a una iglesia cristiana. Y entonces empieza ella a hacer como un cambio y vas viendo ese año cómo ella se empieza a convertir. O sea, al punto que deja todo. Y ahorita se encarga de predicar el evangelio, de decir, o sea, estamos en una guerra espiritual, la nueva era es satánica, necesitamos ser salvos. O sea, necesitamos salvar nuestras almas. O sea, a eso se dedica ella. O sea, entonces, en ese mismo proceso que yo, o sea, la estoy viendo cómo le está pasando, y pues a mí también me está pasando algo, pues en enero yo le digo a Dios, Dios mío, yo te doy todo, todo lo que he gastado, todo el tiempo que he invertido, todo, pero tú llévame al camino de la verdad. Bueno, empiezo a tener experiencias muy profundas, vuelvo a ir a la ayahuasca, vuelve a entrar ese espíritu de la ayahuasca en mí, pero sigo orando por el discernimiento espiritual. A tal grado que en una canalización que tuve con una persona en mi consultorio, yo le digo, va a entrar en este momento tu ángel de luz. Y entra un ser que yo no lo veo físicamente, sino espiritualmente, lo percibo. Era gigante, era un ser muy grande, que entra con una imposición y una soberbia y me dice, híncate y no te dignes a verme hasta que yo termine. Pero me habló con o sea, fue déspota, yo sentí que yo no le agradaba en lo absoluto y aparte para él yo era una miseria, ¿no? O sea, algo desagradable, pues. Entonces, cuando se va y se cierra esto y se va esta persona, digo, ¿qué hice? ¿Qué entró? Esto es peligroso, porque imagínate, Jesucristo había llegado con tanto amor. Se supone que los ángeles son menores. ¿Y cómo es posible que este ser me odea tanto? ¿Que no se supone que esto es de amor? ¿Que no es un ángel de luz? ¿No? En ese momento empiezo a darme cuenta que yo ya no creo mucho en esto, o sea, como que ya empiezo a dudar, pero todavía tenía dudas sobre si salirme o no. Entonces llega un día una señora a que le lea yo las cartas del tarot y la señora empieza a decirme que yo era una persona muy especial, que ella me iba a recomendar en su ciudad, que yo iba a ganar mucho dinero y yo estaba realmente apretada económicamente. Que ella era una persona que era mucho más inteligente que mi esposo, o sea, como que empieza a meterme estas ideas que solamente alimentaba mi soberbia, pues. Pero bendito sea Dios que esa persona en mi corazón no se ajustó. Entonces no caí. Sigo adelantando mi camino y empiezo a pensar sobre el bautismo. Ya mi hija iba a cumplir 1 año. Y digo, bueno, ¿debo bautizar a mi hija, sí o no? Entonces digo, bueno, sí la voy a bautizar. La voy a bautizar el 24 de junio, el día de San Juan Bautista. Y cuando ya tomo la fecha, y yo ya como que ya pensando en cerrar mi consultorio, llega una persona a nivel internacional que
que te vendía la idea de sanación a través de limpieza de auras. Entonces una amiga mía me invita a su programa y me dice, amiga, necesito que entrevistes, ayúdame a entrevistar a esta persona, por favor. Y le digo, bueno, ¿por qué no? Porque yo tenía un programita que se llamaba Herramientas para el Alma, entonces yo hablaba puras cosas de la nueva era. Entonces, también mezclaba desarrollo personal, pero bueno, entonces total que voy y como el Espíritu Santo ya estaba orando en mi corazón, lo escucho y él me empieza a hablar de ciertas cosas que solamente él podía saber por medio del mundo espiritual. Pero hay algo que dice, y dice que nuestra fe, la fe católica, la fe cristiana, es la que nos hace enfermarnos. Y lo dice abiertamente. El problema de ustedes es su fe, es su fe. Por eso están enfermos. Y el Espíritu Santo me inspiró a preguntarle, o sea que tú no te enfermas porque, pues, o sea, yo pensé, si tú vienes a enseñar esta manera de sanar por medio de limpieza de horas, quiere decir que funciona y no te enfermas. Que a la hora de yo hacerle esta pregunta, él no me puede contestar y se traba y se ríe y como que me dice a veces, ¿no? Pero no fue muy claro. Saliendo de ahí, él me dice, oye, ¿vas a ir a mi plática? Y yo le digo, con el favor de Dios. Y él me dice, ¿cómo que por el favor de Dios? Y yo, pues, con el favor de Dios. Me dice, esas ideas que tienen ustedes, así como las ideas cristianas que los enferman. Todo es Dios, me dice. Tú eres Dios, yo soy Dios, todo es Dios, esto es Dios, un clavo es Dios, todo es Dios, me dice. Yo había dos preguntas que me había hecho solamente sobre el bautismo, porque en el chamanismo, porque también incursioné en el chamanismo, se me hablaba de que incluso cuando te ponen las cenizas, los miércoles de ceniza, se te impone las cenizas o te bautizan, tú pierdes tu clarividencia, tú pierdes los dones con los que naciste. Entonces yo tenía esa duda y la otra era, ¿cómo es posible que un bebé nazca con pecado original? Uh-huh. Las únicas dos preguntas que yo tenía, él puntualmente me las hace. Entonces me meto al carro, ya cuando termino de hablar con él, me meto al carro y algo de humildad me regaló el Espíritu Santo que dije, a ver, yo no soy la última, aquí se le dice cheve o la última coca del estadio. O sea, como que yo no soy tampoco la gran cosa, porque esta persona se toma el tiempo no, o sea, trae una agenda apretada, ¿por qué se toma el tiempo de hablar tanto tiempo conmigo y tratar de convencerme que no bautiza a mi hija? Y dije, ¿y cómo es posible que esta persona solamente me hizo las dos preguntas de las dudas que yo tengo? Entonces el Espíritu Santo me da fuerza y me inspira y digo, el bautismo es una amenaza para el mal, ¿no? Entonces sí voy a bautizar a mi hija. Pasando el tiempo del Jueves Santo, esa Semana Santa, mi concuño y mi cuñada habían visto un video de Garabandal. Ellos eran católicos, pero no eran tan practicantes ya, o sea, estaban más en el mundo, vamos a decir. De hecho, como que mi concuño estaba empezando a cuestionarse sobre el péndulo y cosas así. Pues bendito sea Dios que lo agarró rápido. Y vio un video de Garabandal. Dice algo así, si no me equivoco, dice que él estaba buscando información sobre ovnis extraterrestres y le salió el video de Garabandal. Entonces hace clic y lo veo con su esposa. Y viendo ese video de Garabandal, algo sucede en su corazón. Yo digo que se llenó de fuego el Espíritu Santo. Y hay como algo que dicen, híjole, que tenemos que rezar el rosario, y ahí lo que le sucedió fue que empezó a sentir mucha hambre de almas. O sea, empezó a hablar con todo el mundo, o sea, sobre la fe, sobre Jesús, o sea, que a todo el mundo le hablaba de eso, o sea, entonces yo no iba a ser la excepción. Entonces ese jueves en la madrugada, tuvieron el valor de enfrentarse conmigo. Yo estaba en la duda todavía lo dudaba porque había mucho que tenía que dejar, ¿no? Sobre todo mi dignidad en ese entonces o mi orgullo. Y me dicen así como, lo que tú estás haciendo no es de Dios, o sea, y yo, ¡ay, qué difícil lo que me están diciendo! Y luego dicen, no sé cómo explicarte, más o menos, no es exactamente como me lo dijo, pero
dijo, siento al Espíritu Santo. Cuando escuché Espíritu Santo, siento que algo se derrama sobre mí, calientito, como que tenía una consistencia espiritual y como que mis ojos, se cayó sobre mis ojos y empiezo a sentir que se me baja la borrachera, como que me entra una sobriedad que yo por primera vez distingo que antes estaba en una borrachera o en un high espiritual, estaba como drogada. Y empiezo a tener conciencia. Entonces me subo muy movida al cuarto, ya mi esposo estaba dormido y mis niños también. Ahí solamente tenía mis 2 niños. Ahorita tengo 3. Y empiezo a sentir mucho arrepentimiento, mucho dolor. Empecé a ver lo que yo le estaba causando a mi familia, cómo los estaba abandonando, cómo estaba, a mi papá, por ejemplo, lo estaba haciendo responsable de mis finanzas, porque él me estaba pagando mi carrera, básicamente, pero yo ya era madre de familia, o sea, lo estaba haciendo responsable de algo que no le correspondía. Entonces, me empiezo a sentir arrepentida, empecé a entender que era Jesucristo el de la Biblia, el de la Biblia tal cual, el que había muerto por mí, o sea, a quien yo debía haber seguido. Y en la inspiración del Espíritu Santo, abro la Biblia, aquí la tengo, se los voy a leer. Si tienen su, libro, su Biblia, los invito a que lo abran. Abro justamente en Deuteronomio 18, en versículo 9, y dice, cuando hayas entrado, imagínense, estaba todo apagado, yo con el celular y la lamparita, así, ¿no? Pero estaba movidísima. Entonces dice, cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos o hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a las supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo eso y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. O sea, casi lo único que me faltó fue pasar a mis hijos por el fuego, o sea, todo lo hice, todo lo hice. Entonces, pues me sentí sumamente arrepentida y le dije, Dios mío, yo no sabía que te estaba insultando de esta manera, yo no sabía que estaba tan lejos de ti. Y no solo eso, que estaba haciendo lo que tú aborreces, o sea, pero escuché la voz de Dios Padre que me corrigió con tanto amor, con tanto respeto, con tanta dignidad. Me consoló. Entonces yo me acuesto y me acuerdo que no paraba de llorar y yo lloraba. Y escucho el caliente del corazón, escucho que desde el corazón caliente, porque sí se sentía un calor, la voz de mi padre que me decía, mi niña, dame las llaves de tu consultorio. Y digo, papá, tengo las llaves de mi consultorio y tengo las llaves de mi vida. No, o sea, toma. Y después me regaló una visión interna en la que yo volaba sujetada por ángeles, pero muy ambiguo, o sea, no crean que muy detallado, no, solamente veía esa sensación de haber estado agarrada por ángeles y me dejan un camino y estaba Jesucristo y me dicen los ángeles que estos sí eran ángeles de Dios. Hasta aquí llegamos nosotros. O sea, tu camino ahora en adelante es con Jesús. Amén. Al otro día, pues, era otra. Le hablé a una amiga que quiero mucho, que me ha acompañado, que era la que me dio el taller de acción y vida, que ella fue consteladora y se salió porque vio como en las constelaciones abres puertas al espiritismo y se salió y se dedica ahorita al taller de oración y vida y también a ayudar a las personas, ¿no? En desarrollo humano y personal. Y me dice, ¿qué te pasó? Que hasta hablas diferente.
Porque imagínate qué drogada estaba yo espiritualmente, que hablaba, pues, ¿cómo habla un borracho? No habla igual que una persona sobria. Entonces, sí, pues ya estaba sobria por el Espíritu Santo. Pero fue todo un proceso, fue todo un proceso. Me casé, bendito sea Dios, y bauticé a mi hija el 24 de junio. Pero antes de eso, fui con el padre Hugo Montaño, que es exorcista, porque yo temía que estaba posesa. Claro. Y no estaba posesa, pero estaba oprimida, estaba influenciada y había abierto tantas veces mi conciencia y mi corazón al Satanás y a los ángeles caídos que yo los escuchaba. Entonces cuando yo iba a la iglesia, había una guerra en mi corazón, no en mi corazón era de Dios, en mi mente, o sea, yo veía al Santísimo y empezaba a escuchar voces que se burlaban de él, señales, o sea, grotescas hacia él, hacia la Virgen. Entonces yo decía, híjole, ¿y si estoy posesa, no? O sea, cuando voy con este sacerdote, bendito sea Dios, él me dice, tranquila, esas voces, sigue haciendo lo que estás haciendo y esas voces se van a ir. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Rezando el rosario, asistiendo a misa, estaba hice ayunos muy fuertes, ayunos de pan y agua muy fuertes, leer la palabra, adoración. Pero, José, yo te puedo decir que yo temí por mi vida. O sea, yo te puedo decir que todavía el año pasado mi salud, o sea, estaba en crisis, porque como yo presté mi cuerpo a Satanás, o sea, y mi alma y mi mente, o sea, él no me quiere dejar ir, pues, no me quería dejar ir, o sea, él quería matarme, pues, ¿no? Entonces, pero no lo digo, ¿cómo te puedo decir? El poder de Dios es tan grande que no tengo miedo a eso, o sea, Dios lo permitió todo esto para que yo me fortalezca en la fe y cada vez me dé cuenta del poder que tiene Dios sobre Satanás. O sea, Satanás no tiene poder alguno sobre Dios. El reino de Dios ya está aquí, ya está en nosotros, en nuestra alma, está en el Espíritu Santo. Por eso es un tiempo del Espíritu Santo. Y mientras nosotros reconozcamos la identidad que tenemos como hijos de Dios, que en el bautismo recibimos, somos sacerdotes, profetas y reyes. O sea, el regalo que nos dejó Jesús para que nosotros tenemos que agarrar por la fuerza el reino de Dios. Tenemos que ver qué pensamientos nos limitan a agarrar el reino de Dios. Así como cuando quería tomar el espíritu de Elías, ¿no? Que le estaban viendo por dónde caía el manto. Nosotros tenemos que esforzarnos todos los días para tomar el reino de Dios, tomar al Espíritu Santo. Busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará, ¿no? O sea, busca el reino de Dios, busca el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos lleve a Jesucristo y Jesucristo nos lleve al Padre, y para que podamos ser buenos embajadores de Dios. Entonces, todos estos males que ha sido todo un proceso, ya voy a cumplir casi 4 años de este proceso de conversión y voy a seguir, ya sé, soy una obra en proceso hasta que me muera, pero me han llevado a entender la importancia de reconocernos hijos de Dios. Y te lo voy a decir por qué. Porque en los tiempos de la acechanza, que el demonio se entraba a mi habitación y lo que él quería hacer era como que mi alma me la quería arrancar de mi cuerpo. Entonces, en el sueño, mi alma, no en el sueño, o sea, mientras yo dormía, pero había un proceso en el que yo me despertaba porque yo percibía esa presencia demoníaca. Entonces, y veía que me estaba tratando de separar, entonces mi alma y mi cuerpo no se quieren separar porque quiero compartirles algo que he aprendido. O sea, el demonio nos busca a nosotros porque como el demonio no tiene un cuerpo, o sea, la batalla está en el reino espiritual. Entonces, así como el Espíritu Santo nos busca a nosotros para que seamos parte del cuerpo de Jesucristo y seamos parte del reino de Dios, así el demonio busca cuerpos que están alejados de Dios para, para manipularlos en su cabeza y entonces él hacer lo que él quiere. O sea, como no está de manera física, anda buscando a seres humanos perdidos para él hacer también pues sus estrategias de guerra, ¿no? Entonces, él quería mi cuerpo, o sea, porque yo alguna vez yo sí leí mi cuerpo, entonces él quería separarme, pero
pero pues yo ya estaba con Dios, entonces mi cuerpo ya no se dejaba, entonces, pero tampoco podía volver a mi cuerpo, entonces estaba en la mitad y sentí su presencia, pero también siento la presencia, yo supe que el Padre Pío estaba ahí, al pie de mi cama. Yo no entendía muy bien a los santos, tenía un poquito de miedo porque sabía sobre la santería y todo eso, y créeme, o sea, yo sé que los santos, como que yo sabía que no eran malos, pero tenía miedo, o sea, yo salí medio traumada de esto, pues. Pero sentí la presencia del Padre Pío, o sea, no sé cómo yo sabía que el Padre Pío estaba ahí en esa batalla y me inspira y yo le digo al demonio, vete de aquí, diablo cochino, que soy hija de Dios. Tomé mi identidad, el demonio sale huyendo y entonces el Padre Pío empieza a ser ese año mi patrono porque él me empieza a ayudar a pelear. Pero lo primero que enseñó, o sea, quiero que sepan que todo esto lo que yo me metí fue por falta de identidad. O sea, yo no tenía identidad. Yo no sabía quién era. Yo pensaba que yo tenía que ser lo que el mundo me decía que era. ¿Me explico? O sea, no sabía cuál era mi propósito ni mi misión aquí en la tierra. Pero siempre sabía que de alguna manera quería hacer algo bueno, ¿no? O sea, pero de buenas, o sea, intenciones también puedes caer en lugares que te pueden llevar a la muerte. Pues entonces, por eso este Salmo 118, no moriré, sino viviré y contaré las obras que ha hecho el Señor. El Señor me corrigió mucho, pero no me entregó a la muerte. O sea, yo estaba en proceso de morir. Si yo hubiera muerto, posiblemente hubiera podido ir al infierno. O sea, porque yo estaba totalmente al servicio de Satanás. O sea, él tenía una oficina en la oficina pintadita muy bonita, Los Ángeles, pero era de Satanás, o sea, el que estaba alimentando esa oficina, ¿no? O sea, algo que se me olvidó mencionar fue que cuando estaba en Hawái y me meto esta deuda de 40,000 pesos y ellos me dicen que ellos me lo iban a pagar, justamente sí, después de que yo tuve mi encuentro con Jesús en la iglesia, o sea, tiempo despuesito, muy poquito, ese dinero se retira de mi cuenta. O sea, yo ya no tenía de pronto esa deuda de los 40,000 pesos. Entonces yo estaba confundida porque decía, pues si estos son ángeles de Dios, entonces, ¿me explico? O sea, Satanás ya estaba viendo por dónde moverle para que yo me siguiera confundida. Pero cuando yo vuelvo a Dios, Dios me dice, mi niña, tú si tienes una deuda, tú págala. O sea, pídeme ayuda pero págala, tú tienes que cumplir bien, ser recta. Pero en el mundo que yo vivía era mágico, entonces yo puedo gastar todo lo que quiera. O sea, no puedes gastar todo lo que quieras. Pero en esa mente estaba, ¿no? Otra cosa fue, otra cosa, a ver, es que son tantas cosas, José, que te quiero decir, Sí, pero Marisol, me sí. imagino. Me gustaría que mientras vos vas pensando, porque yo tengo varias preguntas para hacerte, porque en esto que me Ay, contaste tengo claro. varias. Sí, Pero sí, si sí. vos querés, vamos leyendo algunos hermanos que nos están siguiendo y que están escribiendo también en el vivo. Acá tenemos a un hermano de aquí de Buenos Aires que evangeliza a través del arte, bueno, que está rezando por nosotros. Bueno, acá el hermano, Lauro Rosalín Sánchez, un hermano religioso de los padres basilianos. Bendición, hermano. Hermano también bueno, que está a cargo de esta página que te decía de hermanos de México que evangelizan y predican. Así que le agradecemos al hermano Lauro. Bueno, Mariana Soledad ahí manda un corazón. Bueno, mandan también oraciones. Amén. Bueno, totalmente, dice María Soledad. Bueno, acá el hermano Lauro Rosalín dice gran testimonio. Dice, la niña es muy delgada, bueno, hablando de lo que estabas contando. Bueno, acá sigue escribiendo el hermano, esto debían verlo tantas personas como sea posible. Dice, bueno, lo vamos a ir compartiendo, más allá de que hay gente que todavía no lo hemos comentado. Acá Mariana Soledad dice, yo estuve en todos estos lugares que nombra Marisol, y siempre digo, hay que escuchar a Marisol y a Karina Fuentes, que también su testimonio está en YouTube. Bueno, ahí ya de paso nos dicen dónde podemos seguir escuchando. Dice Gracias, acá, Mariana. Es dice cierto, Mariana. es muy bueno el de Karina y muy Uh-huh. importante porque ella practicó también el yoga y mucha gente dice, ay, es que yo, o sea, Sí, sí. vean su testimonio. Bueno, acá sigue escribiendo Dora Virtual, quemó todos sus libros y está pidiendo que dejen de comprar sus libros y oráculos, se convirtió al Sí. cristianismo. Bueno, acá dice tal cual, droga espiritual. Bueno, acá dice Gisela, qué bello testimonio, muy rico, lleno de enseñanzas.
Que Dios te bendiga, hermana Marisol, cuánto por aprender. Saludos desde Argentina. Por Gracias. acá, hermano, si se escucha un eco, tratamos de corregirlo. Amén, dicen. Bueno, amén. Eh, bueno, para la gloria de Dios, amén, hermanita. Claro, eso es lo que te quería preguntar, Marisol, porque bueno, tengo miles de preguntas, pero bueno, lo importante de esto es que es toda esta filosofía que vos acabas de nombrar, que bueno, que me imagino cómo habrás quedado después de incursionar en tantas cosas. Muchas veces hoy aquí en Argentina se presenta como algo bueno, o hasta a veces vemos hasta religiosos y sacerdotes incursionando en la nueva era, incursionando en el yoga, y mucha gente dice, no, pero lo que pasa es que es un ejercicio, hasta los médicos los recomiendan. Entonces, qué bueno que vos nos digas, qué bueno que compartiste todo eso, que son puertas que nosotros le abrimos al enemigo y entra así como bien dijiste vos, sutilmente, no, pero ¿qué me va a hacer un poco de gimnasia? ¿Qué me va a hacer concentrarme? ¿Qué me va a hacer? No. Y ha habido testimonios muchas veces también en parroquias y en lugares donde se presta el salón para hacer Reiki o teóricamente ejercicio de relajación y donde realmente tuvo que haber oración de liberación porque bueno, porque todas esas cosas quedan ahí. Claro, por supuesto. Y es que, por ejemplo, dicen del yoga. ¿Cómo que el yoga? Es que el yoga viene de la religión hinduista y budista. O sea, son deidades a las que invocas con tu cuerpo. No importa qué tan bueno sea como ejercicio. Tú estás teniendo intimidad con esas deidades. Lo sepas o no. ¿Y dónde está nuestra unión con Jesucristo? ¿Que no somos la esposa? ¿Por qué estamos teniendo intimidad con otros? O Sí, sea, sí, sí. es, no gusta saber la verdad, pero no importa. La verdad es incómoda, pero la verdad te va a llevar a la vida eterna. Y la mentira, aunque puede ser muy bonita en el corazón y se puede sentir bien, te puede llevar a la muerte eterna. Así es. Y Marisol, bueno, ya que por ahí nombraste que bueno, que por ahí se cortó, pero bueno, lo seguimos porque viste que yo seguro que el enemigo estaba ahí metiendo las manos. Pero eh, este sacerdote que te acompañó, porque es bueno, a veces también te hizo renunciar a todas estas cosas, hizo alguna oración de renuncia, porque es bueno a veces saber que después de estar incursionando en este estilos de religiones o pseudo religiones, a veces quedan secuelas, ¿no? Totalmente. Sí, de hecho sí quedan bastantes secuelas, pero yo lo que estoy así convencida es que, ¿cómo te puedo decir? El reino de Dios se tiene que alcanzar, se tiene que arrancar, ¿no? O sea, cuando Jesús estuvo aquí, que todavía está aquí físicamente, pero está escondido en la Eucaristía, pero todavía está aquí. Él no tenía que hacer grandes cosas para liberarnos, para sanarnos. El centurión, que ni siquiera era cristiano en ese entonces, o sea, de los discípulos, vamos a decir, de los apóstoles, ¿Sí? el centurión tenía más fe, o sea, creía que Jesucristo lo podía. Y le dice, una sola palabra tuya bastará para, ¿no? O sea, yo no soy digno, o sea, yo no soy digno que entres en mi casa, una sola palabra lo va a sanar. Y sanó. Entonces, y luego la hemorroísa va, o sea, a pesar de que era, ni siquiera se podía acercar al bullicio porque era mal vista, porque era una vergüenza andar toda ensangrentada, porque pues se podía considerar como que era parte de su maldad o lo que quieras, lo que ella tenía. Ella no importa, ella por necesidad va a buscar a Jesucristo y toca su manto y le quita poder, le arrancó el reino, vamos a decir. O sea, Jesús quiere que nosotros, sí, hay liberación y sanación y tal vez nos va a llevar por un proceso, pero Bien. también nosotros tenemos que trabajar, o sea, en nuestra fe todos los días para llegar a tener esa fe que sana inmediatamente, que libera inmediatamente y que ayuda a interceder inmediatamente, o sea, que nosotros podamos orar e interceder por nuestros hermanos que necesitan liberación y que sean liberados inmediatamente. O sea, lo que yo he llegado a entender es que aunque Dios no nos da todo, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte de fortalecer y buscar una fe como la de ellos, como la del centurión, como el de la hemorroísa, para que en verdad el reino de Dios pueda operar como debe
en cada uno de nosotros. Entonces, si vámonos a los ministerios de liberación y sanación, maravilloso, pero también hay que tener cuidado porque hay unos pseudo ministerios. Siempre tienen que ser en base a la palabra. El sacerdote es súper importante, súper importante. No quiere decir que la oración de los laicos no sirva, pero la dirección de un sacerdote es elemental. Importante. Sí, vos sabés que Marisol, otra cosa que, bueno, que ya de tantas cosas que nombraste, aquí, bueno, también está muy de moda, sobre todo los jóvenes, ¿viste? Porque, bueno, vos contaste ahí en tu proceso que arrancaste medio de joven, pero acá hay mucho movimiento con el tema que vos nombraste, que yo nunca había escuchado sobre el tema del té de ayahuasca, ¿no? Que acá muchos jóvenes están haciendo esa experiencia y qué bueno que vos puedas realmente dar luz por ese tema, porque muchos jóvenes se han volcado a estos rituales o a este tipo de eventos donde Sí. se juntan en ciertos lugares a tomar ese famoso té, que bueno, que los hace, que en realidad es una droga. Es una droga, es el DMT, y el DMT sí lo tenemos en nuestro cuerpo, en la glándula pineal, si no me equivoco, que se libera cuando nacemos y cuando morimos de una manera especial, ¿no? Pero lo que te hace cuando tú te lo tomas es que te activa, vamos a decir, como que eso que tenemos en el cuerpo se expande y entonces empezamos a tener alucinaciones, ¿no? Pero lo que pasa es, bueno, a mí lo que me pasó fue que yo tuve 2 experiencias en mi casa, porque así quiso Dios, no sé por qué, pero así quiso Dios, de liberación de este espíritu. O sea, ya cuando yo estuve ayunando, rezando los rosarios, de una manera, así como entró, cuando yo me la tomé, entró así, así empecé a temblar y empezó a entrar. Y entonces yo empecé a canalizar al espíritu de la ayahuasca cuando yo lo viví. Y la primera vez la escuchaba y ella me guiaba, era la abuelita, ¿no? Y la segunda vez yo me convertí en la abuelita. Yo vivía a todos los demás como si yo fuera la que está en la presencia de la abuelita y yo soy la abuelita. Entonces, entró igual, sacude mi cuerpo y entra, Cuando yo estoy en mi cuarto y estaba en ayunos, oración, rosario, todo esto, empiezo a botar mi cuerpo y me empiezo a asustar, pero sentí el consuelo y la paz y la calma de tranquila, no te asustes. Y sale el espíritu de la serpiente. 2 veces. O sea, yo tomé 2 veces ese espíritu y 2 veces salió de mi cuerpo. Si fuera realmente un proceso espiritual benigno, entonces, ¿por qué me lo sacó Dios? ¿Por qué salió? ¿Me explico? Sí. O sea, ahí es donde yo digo, que Dios toma de todo mal Dios puede sacar un bien, sí, pero no quiere decir que quiera ese camino, pues. Sí, bueno, y acá los jóvenes están muy metidos, bueno, en su tiempo, ahora no hemos escuchado tanto, pero bueno, el tema de los juegos espirituales, como el juego de la copa. Bueno, hoy en día, por ejemplo, la Ouija la podés comprar hasta en una tienda, no sé si pasará por ahí en México, sí, pero acá hasta la otra vez me sorprendió, por ejemplo, en una funda de celular. La funda de celular era la tabla de la Ouija, ¿no? Ay. Por eso te digo, a mí me sorprendió verlo y me dio escalofrío, porque yo digo, qué bárbaro, ¿no? Pero digo, cuántas cosas el enemigo se va metiendo, no solamente a través de estas pseudo religiones, que a veces se está metiendo también en nuestra iglesia católica, como nombrar ciertas palabras, como el mantra, la energía, todas esas cosas. Ay, qué buena energía que se siente acá, ¿no? Y entonces como que todas esas cosas que no vienen de Dios, como en el caso también de los jóvenes, metidos en todo este estilo de espiritismo, ¿no? Que a veces también, como te habrá pasado a vos, como bien dijiste, inconscientemente nos vamos metiendo y el enemigo nos va llevando, que después llega a un nivel que vos decís, ¿qué estoy haciendo, no? Que por gracia de Dios, como te pasó a vos, pudiste tener ese encuentro. ¿Y cuántos jóvenes a veces se pierden en el camino por incursionar en estas pseudo religiones o sectas? Así. José, algo que me pasaba a mí es que yo soñaba que estaba ciega. Yo soñaba que tenía los ojos cerrados y no entendía por qué estaba soñando eso. Ahora lo entiendo. Te va cerrando los ojos, te va durmiendo es una ceguera espiritual. Entras en una ceguera espiritual y ya no puedes ver claro.
Y por eso se me abrieron los ojos. O sea, pero no se me abrieron con la apertura del tercer ojo. No, 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 no. O sea, es con el Espíritu Santo, es muy Viste como diferente. San Pablo, por decirlo así. Se te Así, cayó, estuviste ojalá ciega y ojalá que a un grado haga algo como lo de San Pablo. bueno, Pero, pero pero tuviste sí, tus ananías ahí cerca. sí, sí, sí. Y fíjate, Sí, por ejemplo, mi suegra fue una gran intercesora de mí. O sea, ella, ella cuando se confesaba empezó a pedirlo por mí, porque a ella le costaba mucho trabajo confesarse, le cuesta claro. trabajo. Dice que entonces lo empezó a pedir, o sea, te lo ofrezco, Señor. Como yo empecé a subir videos. Y yo era expuesta porque yo pensaba que estaba bien. Entonces, dicen amigas mías que me veían o familiares que sentían tan feo, porque sentían tanta ternura de verme creyendo tan ingenua, pues, que veían que yo lo hacía pensando que era bien, pero sentían muy feo. Entonces empezaron a orar por mí. Benditas oraciones de intercesión funcionan y sí Sí, sí. funcionan. O sea, yo sé, y de hecho, es que después como que Dios también me va mostrando de diferentes maneras, como que me va informando más de qué estaba pasando. Y una vez me mostró que por medio del internet hay influencias, ¿no? O sea, hay ciertas páginas que están totalmente influenciadas, pero están los espíritus, si las ves, los espíritus o sea, haz de cuenta que te jalan, ¿no? Te quieren meter ideologías y Sí. perversiones, pues, ¿no? Y entonces yo soñé y estaba viendo estas perversiones que no eran agradables para mí, entonces me voy, me asusto, este, eh, y en este caso era el lesbianismo. O sea, hace cuenta, lo que salía era una página de ropa interior, pero la campaña publicitaria eran lesbianas. O Claro, sea, entonces yo me asustaba mucho porque yo no quería ver eso, pero estaba ahí y estaba claro. contaminada, vamos a decir. Entonces yo Sí, me sí, iba de sí. ahí y pude ver a dos personas muy bonitas que eran como de Filipinas. Eran de Filipinas ellas eran adoradoras nocturnas, como de esas que se levantan a las 3 de la mañana a interceder, y que gracias a ellas a mí me habían salvado ese sueño. Era como una acechanza. Ujú. Entonces yo corría en mi sueño y ellas estaban orando por mí para que yo despertara ese sueño, para que ya no fuera atacado. O sea, esas oradoras y adoradoras nos están ayudando mucho. Sí, sí. Sí, me imagino, ¿no? Me imagino toda la gente que va a estar rezando por vos. Bueno, no te quiero tener mucho tiempo, pero me gustaría hacer un par de preguntas ya cerrar, así no te tengo tanto. Pero me gustaría que nos cuentes, a lo mejor lo contaste, pero por ahí como se cortaba un poquito la internet, cómo te fue acompañando tu familia, si se asustó, bueno, si rezaban calladamente como alguna de tus amigas o hermanas, o te acompañaban en esto. Muchos, desgraciadamente, yo jalé a mucha de mi familia a esto. O sea, mi Ujú. mamá tomó la ayahuasca, mi hermana tomó la ayahuasca, mi cuñado, mi esposo. O sea, yo era como una persona que jalaba, ¿no? Pero gracias a Dios por la firmeza de la fe de mi suegra y de su familia. Y luego mi suegro ya murió, pero estuvo por 5 años desconectado su cerebro del cuerpo, pero estaba totalmente consciente. Entonces ofrecía ese sacrificio por mí y por muchos. Entonces ese sacrificio, esa pena que él estaba pasando, también lo usó para mí y mi suegra también. Entonces tenía como las dos, o sea, yo jalando a todos acá de mi lado y la otra jalando para allá, ¿no? Mi esposo nunca, gracias a Dios, se involucró como yo, Ujú. pero me acompañaba, como que él decía que él me quería proteger porque tenía mucho miedo que yo me perdiera. Y bueno, total que en esos dos lados estaba. Cuando hago el proceso del cambio, algunas personas creyeron que yo estaba fanática, como si me hubieran lavado el cerebro. O sea, ¿cómo es posible que Cristo? O sea, ¿cómo es posible que la Biblia? ¿Cómo es posible? ¿Qué te pasó? ¿No? O sea, ¿quién eres? Te están lavando el cerebro. Y yo me sentía al revés. Yo decía, ay, no, si supieras que a nosotros nos estaban lavando el cerebro. Mi hermana, con eso te voy a decir todo, José.
Mi hermana empezó el proceso de conversión, empezó a volver, pero a la iglesia era episcopal porque le parecía un poquito más abierta. Yo me quedaba callada, yo le decía, Dios mío, tú dime. Ahorita, en enero, ve el testimonio de Gloria Polo. Sí. Y al otro día se va a confesar. Y lo comparte, se va a confesar, anda buscando la anulación de su matrimonio. Ya este domingo se acaba de bautizar mi ahijado, que es su hijo, Gabrielito, que se había bautizado por la iglesia episcopal, se acaba de bautizar en la iglesia católica, y mi cuñado, su esposo, se acaba de bautizar en la iglesia católica. O sea, eso es lo que está pasando. O sea, Sí. milagros, milagros. Vos sabés que mientras te escuchaba también, vos sabés que el año pasado entrevisté a los actores de la película de Garabandal. Yo tampoco la había conocido a la historia, y vos sabés que el año pasado se me dio la posibilidad, bueno, vi la película obviamente, y la verdad que me impactó, ¿no? Todo ese mensaje, y charlar con los actores, el que hacía de sacerdote y que hace de sacerdote en la película, y la mamá de los chicos videntes, los actores, fue la verdad que fue algo muy fuerte y mucha gente también. Y es una película que por ahí no está muy divulgada, ¿no? Y bueno, ya que la nombraste, que bueno por ahí también recomendarla a aquellos hermanos que no la han visto, que puedan verla. Es que La por historia. los frutos se sabe, o sea, yo sé que tenemos que ser cautelosos, perdón, otra vez voy a volver aquí. Sé que tenemos que ser cautelosos, y no, o sea, tenemos que hacer discernimiento y comparar todos con la escritura y también pues con el ministerio, o sea, no podemos nada más porque viene la imagen de Dios tomarlo como cierto, ¿no? Sí tenemos que, o sea, la conciencia nos las forma el Espíritu Santo, es un proceso muy personal, pero ya tenemos también dirección, pues, ¿no? Muchas de estas apariciones marianas siguen en observación, pero Sí. hay que ver los frutos. O sea, ¿qué está pasando con Garabandal? Están volviendo al rosario, están volviendo a la iglesia, están volviendo a los sacramentos. ¿Qué está pasando en Medjugorje? Están volviendo a la iglesia, están volviendo a los sacramentos, están convirtiéndose. Entonces, los frutos van en la línea de nuestra iglesia, del propósito de nuestra iglesia. Pues. Sí. Y te hago dos más preguntas, mira, yo te tendría porque me apasiona esto, bueno, y es bueno a veces formar a los hermanos en estos temas, pero te quería preguntar, no sé en México, pero en Argentina creo que nos falta. ¿Vos ves que hay formación en estos temas o que la gente cae muy fácil en el tema de la nueva era, de todas estas religiones? Honestamente, ya que empiezas a buscar, te das cuenta que hay mucha formación, pero lo tienes que buscar. O sea, ¿cómo te puedo decir? A lo mejor en el día a día no hay tanta formación que tú la ves a la mano, pero si lo buscas, sí lo encuentras. Es más, yo veo mucha actividad y muchas cosas tan valiosas. Yo veo una iglesia activa, muy activa, es más, tal vez reducida, pero más como que el fuego del Espíritu Santo está empezando a quemar o sea, corazones. Pero el problema es que muchos católicos ya ni siquiera creen en los principios de la fe. ¿Cómo te puedo decir? O sea, ya ni siquiera creen en los sacramentos. O muchos ya no saben o no identifican a Jesús que está en la Eucaristía. O muchos no leen la palabra. Y es que la iglesia te puede dar muchas cosas, pero si tú no la buscas, si estás buscando influencers, que no tienen malo y los influencers, pero lo que te quiero decir, si estás tratando de llenar ese vacío de fe que solamente te lo puede dar Dios, con influencers o con cosas del mundo o con cosas de autosuperación, nunca va a ser suficiente y te puedes malformar. O sea, sí tenemos que hacer el ejercicio de leer y prepararnos con la palabra de Dios, de alimentarnos, pues. Amén. Bueno, Marisol, me gustaría saber, y bueno, que nos cuentes, porque por ahí seguramente después que muchos que están viendo y que los verán, surgen un montón de preguntas, ¿no? Porque bueno, tocaste varias áreas y varios lugares donde incursionaste. ¿Dónde te podemos encontrar? O sea, si has escrito algún libro, ¿dónde hay material tuyo como para seguir escuchando y bueno, informándonos? Vos que estuviste ahí, como dicen los Sí. jóvenes, estuviste metida ahí en el centro de todas esas cosas, qué mejor que nadie que vos. Para Ay, qué charlar. bonito. Mira, apenas estoy haciendo mis pininos en compartir el testimonio.
Ajá, Tengo una página en Instagram y también en Facebook que se llama Alma de sí. Fuego. Ah, bueno. Ahí, poquito a poquito, porque lo quiero hacer despacito y no quiero aborazarme quiero dejar que sea más la inspiración y la oración y el diálogo con Dios el que me lleve, más que mi propia iniciativa, ¿no? O sea, ahora sí que me estoy esperando. Pero ahí ya he subido algunas cositas, o sea, ahí pueden buscar. También tengo mi canal en YouTube. Ujú. Vamos a decir que lo que más tengo así para un poquito de formación, porque yo voy en proceso de formación, no soy nadie, no soy ninguna autoridad, vamos a decir, como para dar dirección espiritual ni nada, pero sí voy compartiendo cosas que ya las probé, ya me aseguré, ¿no? Que se llama La Eucaristía en tiempos de hambruna, y está en YouTube en el canal Alma de Fuego. Y también Ah, ahí está el testimonio. sí, aparte está muy bueno, más allá que vos sí, bueno, que no sos, pero bueno, pero es bueno a veces tener los testimonios de hermanos así como vos, que nos ayudan a veces, porque uno a veces, acá, bueno, les voy a compartir un mensaje de una hermana que dice que sí, en verdad en Argentina hay mucha formación, pero a veces también hay muchos católicos que todavía siguen cayendo en estas redes, y bueno, es bueno a veces escuchar el testimonio de alguien que pasó por estas cosas, que la vivió de adentro, como decimos aquí en Argentina, y que realmente sabe cómo se maneja una secta. Por ejemplo, yo ahí nombraste muchas religiones que yo ni conocía, o pseudo religiones, sectas, pero bueno, hay gente que hoy en día se sigue metiendo, buscando tantas cosas, bueno, es bueno a veces tener contacto con alguien que dice, yo estuve y salí, ¿no? Gracias a Dios, pero bueno, el Señor me fue llevando por estos caminos y me fue eh, como mostrando, ¿no? Entonces es bueno, y me imagino que te habrá afinado también el discernimiento a vos, ¿no? Porque como dijiste recién, a tal página, me imagino que el Señor te habrá afinado un poquito el discernimiento para saber, bueno, acá hay algo raro, acá. Sigo trabajando en eso porque es bien importante, o sea, sobre todo sabiendo que si el reino espiritual yace en el Espíritu Santo, o sea, el reino de Dios, pues tengo que empezar a escuchar mejor y con más fina el movimiento y la voz del Espíritu Santo. Pero te quiero decir algo, José, de una manera muy general te lo voy a compartir. Miren, Dios nos hizo a todos, ¿no? Y todo lo creó Dios. Y en un principio fue bueno. Los paganos, muchos no van a conocer a Dios. De momento, ¿no? O sea, no tienen, vamos a decir, el regalo que nosotros tenemos de conocer que Jesucristo es Dios y ahí está la salvación y nos dio el Espíritu Santo y nos lleva al Padre, ¿no? O sea, bueno, mucha gente no tiene eso. Y entonces Dios, de alguna manera, pero buscan a Dios y han encontrado verdades de Dios en la naturaleza, en la creación, en su propia conciencia, o sea, me explico, en la bondad, en la buena voluntad. Pero la Virgen de Guadalupe, cuando se le aparece a Juan Diego, el manto de la Virgen está lleno de simbolismos para ellos dentro de la fe que ellos tenían entonces, porque no descartó las cosas buenas y la búsqueda de ellos, pero quiso decir algo muy claro. Todo se concreta en que yo soy tu madre y que Jesucristo es Dios y en mí, o sea, en Él está la salvación. Y ustedes son mi pueblo, son mis hijos. O sea, entonces, si nosotros ya tenemos la plenitud de la verdad, que Jesucristo es el Hijo único de Dios, que nos ha hecho salvos, porque Él murió por nuestros pecados y es la vida eterna. Y nuestra Madre, la Virgen María, está aquí con nosotros. Y, o sea, y vamos a llegar gracias a Él con Dios. Si ya tenemos esa verdad, ¿cómo por qué estamos yéndonos para atrás, buscando las pequeñas verdades que ellos han encontrado de Dios cuando nosotros tenemos la plenitud de Dios? Es lo único que quiero decir. Amén. Bueno, Marisol, me gustaría como para cerrar una oración, pero te quiero agradecer por este hora y piquito que estamos charlando, la verdad que súper interesante. Te agradezco por tu tiempo, te agradezco, bueno, por tu predisposición. Sé que sos madre de familia, que me imagino que tendrás muchas cosas por hacer, por atender. Pero bueno, te agradezco, la verdad que ha sido un lujo poder compartir con vos este rato y que nos hayas hablado seguramente y confirmo que el Señor te ha utilizado en este día para hablarnos a muchos y bueno, y a muchos que después verán este vivo también.
Así que te agradezco infinitamente, nos comprometemos a rezar por vos, por lo que el Señor está haciendo en vos, en tu familia. Y bueno, Dios quiera que en algún momento nos podamos encontrar, o vamos a México, o te venís a Argentina, Claro que o, vos, sí. o te venís acá Aquí a estamos en la Argentina. playa y les va a gustar. San Ahora, Carlos Guaymas. acá estamos entrando en el invierno, ya, bueno, arrancamos el otoño, así que bueno, ¡Wow! ¡Ay, qué pero maravilla! bueno, bienvenido sea. Así que, bueno, me gustaría como para cerrar una oración tuya que nos guíe, como para Sí, cerrar. claro que sí. Señor Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te damos gracias el día de hoy por el amor que has derrochado en nuestros corazones. Te damos gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos llenas de tu santo amor y de tu santo espíritu. Te ruego por cada una de estas personas que estamos aquí buscándote, para que nos llenes del fuego de tu amor en nuestros corazones y nos hagas verdaderos hijos tuyos y verdaderos embajadores del reino. Gracias, Madre Santísima, por tu manto que nos protege, y gracias a todos. Dios los bendiga. Amén. Bueno, nos encomendamos a la Virgen de Guadalupe y a la Virgen de Luján. Bueno, leemos los últimos mensajes antes de despedirnos. Dice, bueno, acá María Soledad nos decía, bueno, en la Argentina hay mucha formación, mucha. Bueno, dice, sí, muchos católicos en la nueva era. Nos dice Soledad, bueno, nos manda ahí unas caritas. Bueno, amén. Gracias, Marisol. Bueno, Yolanda Córdoba dice, Dios te bendiga, Marisol. Así que bueno, gracias, Marisol, que Dios te bendiga, que tengas un bendecido descanso y seguimos en comunicación a través de la oración y bueno, en contacto. Claro que sí, José. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Bye.